mientras tanto. El video web, ese lo tiene Augusto. Déjenme, yo no puedo compartirlo ahora. No, no te preocupes, yo lo busco ahora mismo en la... Gracias. Voy a empezar a admitir para que sepan. Buenas. Buenas, Yeuli, ¿cómo estás? Muy bien. Disculpen que me pidió actualización del programa y tuve Correcto, unos minutos ahí, pero estamos ready ya. correcto, gracias. El Yeuli, yo son los ojos, son ¡Oh, así, pero ¿no? caramba! Don Rudy Ramírez. Sí, siempre debe Yeuli, seguir. ¿tú puedes conseguir alguna luz enfrente tuyo? Pues te ves opaco. Déjeme Ah, bueno, ver. no te apures, que no te van a ver, lo que van a ver tu pantalla, está bien. Olvidemos eso. Hola, Yeulis, ¿cómo estás? Hola, que 100. Me estaba llamando ahí, pero estaba, se me pidió actualización del Zoom. Estaba ahí. Un placer, Yeulis, Henry Baez. Un placer, encantado. Yeulis, tienes el micrófono apagado. Bienvenido, Henry. Gracias, gracias. ¿Se escucha? Ahora sí, bienvenido. Sí, se escucha muy bien. Muchas gracias. Henry Baez por aquí y Jochi Pichardo del equipo de DigiWorld. Un placer estar con ustedes. Excelente. Un placer, un placer. Belkis, ¿cómo te sientes? Bien, ¿y tú? En 2 minutos iniciamos. Sí, está bien. No hay problema. Belki, para poder compartir el video, te tendría que quitar el anfitrión por un momento. ¿Procede? La llamada ahorita. Me avisa entonces, Belki, para cuando comenzamos. Arranca ya. Perfecto. Buenos días a todos. Mi nombre es Belkis Rodríguez. Soy miembro del Consejo Mundial de Energía, WEC, y hoy les damos la bienvenida a este conversatorio que tenemos con el ingeniero Yeulis Rivas. El día de hoy estamos tratando, el día de hoy estamos tratando dentro del ámbito de la transición energética en República Dominicana, aspectos técnicos, regulatorios, retos y desafíos.
Para quienes no lo conocen, el ingeniero Yeulis Rivas es ingeniero eléctrico con maestría en tecnologías de energías renovables. Cursa un doctorado actualmente en gestión energética para el desarrollo sostenible y tiene más de 20 años de experiencia en el mercado eléctrico mayorista. Antes de iniciar, agradecemos la presencia de nuestra junta directiva y de todos los demás participantes. Compartiremos con ustedes un video presentando nuestra asociación y pasaremos entonces con la presentación. Adelante, Augusto. No se escucha, Augusto. Augusto, dale para atrás porque no se escucha nada. Augusto, es mejor parar el video, está mal. Sí, no se escucha. Ah, bueno. Está No, bien. pasemos Claro. directamente con Yeulis. Yeulis, ¿cómo te sientes formalmente? Todo bien, Belkis. Un placer de estar aquí con ustedes compartiendo esta disertación el día de hoy. Perfecto. Augusto, te pasaré el control para presentar. Perfecto. Adelante, Augusto. Ya, listo, Yeu. ¿Ya puedo proyectar algo? Pero, Sí, ya puede compartir la pantalla. perfecto. Bien. Dice que está deshabilitado. Dice "Not disabled participant screen". Ya, le puede dar. Ok. El programa en vivo. Ok. Bien, me confirman. Voy a poner modo presentación. Y me confirman, por favor, si se ve completa. Confirmado. Bien. Bueno, antes que todo, buenos días a todos y todas. Gracias por al nombre de la Comisión Nacional de Energía, en representación de la Comisión Nacional de Energía.
y de nuestro director de Barbera. Le agradecemos la cordial invitación que nos hace la World Energy Council de capítulo para la República Dominicana, donde en el día de hoy estaremos haciendo una disertación respecto a lo que es la transición energética en República Dominicana, aspectos técnicos y regulatorios, retos y desafíos. Como bien me presentó Belkis, Jeffrey Vidal Rivas Peña, siempre por una cuestión de familiar, tengo que decir mis dos apellidos. Actualmente funjo como director de fuentes alternas y uso racional de energía de la Comisión Nacional de Energía. Espero que este sea de una presentación de su agrado. Bien, el objetivo prácticamente vamos a, digamos, a tratar, a abordar en unos aspectos asociados a los incentivos de los límites de las energías renovables. Esto, digamos, desde el punto de vista de lo que son los límites de incentivos por tecnología y las capacidades. Luego entraremos un poquito al concepto de régimen especial para la generación de electricidad que introduce la ley 5707. Vamos a ver algunos aspectos del régimen retributivo, algunos aspectos regulatorios sobre todo, y finalmente, ya viendo los aspectos de la transición energética en República Dominicana, cómo está la energía renovable en República Dominicana, no solamente desde el punto de vista quizás a gran escala, como conocemos, sino también otras iniciativas de autoproducción y de proyectos comunitarios que se desarrollan en República Dominicana, y a nivel también del sector de los combustibles de biodiesel. Y los retos y desafíos relativos a la penetración de fuentes renovables variables. Bueno, es importante destacar aquí en qué consisten los límites de incentivos. Aquí es importante destacar que el proceso de inversión en el sector eléctrico dominicano, básicamente tenemos dos marcos regulatorios que rigen este aspecto. Y uno de los aspectos que hay que tener en cuenta es que tenemos una ley general de electricidad, que es la ley 12501, conocida como la ley 12501, que establece un marco regulatorio de las estructuras y las reglas del mercado del subsector eléctrico. Entre otras particularidades del sector de energía, pero en el aspecto muy particular, todo lo que tiene que ver con las reglas del juego del sector eléctrico es a través de la Ley General de Electricidad. Ahora, después tenemos una Ley 5707 que crea un régimen de incentivos para el desarrollo de proyectos de energía renovable y su participación en el mercado eléctrico mayorista, creado por la Ley 12501. O sea, aquí tenemos separar ambos conceptos. Porque siempre se quiere vincular aspectos operativos y comerciales a la 5707, que básicamente son propias de la ley 12501. El proceso de inversión en la República Dominicana contempla mercado abierto de inversión. Prácticamente cualquier interesado entra al mercado a través del mercado, a través de la concesión definitiva o un título habilitante para operar y realizar, en este caso, de generación de electricidad, que bien lo consagra en su artículo 56 la Ley General de Electricidad 12501. Esto aplica para proyectos convencionales como para proyectos renovables. O sea, todo se circunscribe en el marco que establece dicha normativa y algunas condicionantes y algunas particularidades que establece la 57. ¿Y por qué es importante conocer un poco los antecedentes? Bueno, esta presentación básicamente me gusta mostrarla porque fue una presentación que se hizo en el entonces, en un evento que fue la primera Semana Internacional de Energía, que en ese momento fue patrocinada por la Comisión Nacional de Energía, y la presentación que se hizo en ese momento era introduciendo lo que era el régimen especial, como ustedes pueden ver acá, realizada por ese entonces la empresa que se contrató para la elaboración del reglamento. Aquí prácticamente hacen la referencia o hacen indican que para ser acreedor de los derechos de incentivo de la ley que crea la ley 5707, evidentemente se hace necesario disponer de tres aspectos. Una, que es la concesión provisional, concesión definitiva y, aquí lo puse subrayado, la inscripción en el registro de instalación de régimen especial. En esa presentación se indicaba que la concesión provisional evidentemente abre una especie de periodo concreto para hacer estudios, análisis y prospecciones relativos a los proyectos de fuentes renovables de energía, y que ya la concesión definitiva amplía este proceso de documentación o trámites administrativos
y otorga el derecho, como ya vimos, que bien va consono con el artículo 56 de la 125.01, para la operación y construcción y realizar la actividad comercial, en este caso de generación de electricidad, pero fíjense que aquí crea una figura que es el régimen especial. Entonces, el régimen especial, que evidentemente se consigna bajo una capacidad de producción acorde con la concesión provisional, bueno, eso es lo que planteaba la normativa anterior y lo que planteaban ellos. Siempre teníamos una discrepancia con eso, porque se supone que es la definitiva, y que concede finalmente todos los derechos e incentivos de la ley y reglamentos. O sea, aquí es importante ver que ya se separa lo que es el título habilitante y lo que es el registro de instalación, que es lo que verdaderamente faculta a los peticionarios a acceder a los incentivos. Desde el punto de vista de la capacidad, en la ley 5707, en su artículo 5, establece una serie de límites en función de la aplicación de esos incentivos. Es decir, estos incentivos, estos límites están vinculantes a una capacidad en particular. Eso no quiere decir que la concesión esté limitada o el otorgamiento de un título habilitante esté limitada a estas capacidades que están definidas acá. Sino que el otorgamiento o la facultad para el acceso a los incentivos fiscales sí tienen unos límites asociados y definidos, por ejemplo, por tecnología. Para el caso de la eólica, evidentemente, como quizás muchos conocen, inicialmente es con un conjunto que no supere los 50 megavatios, para instalaciones microhidroeléctricas que no supere los 5 megas. Con el caso particular, aquí le puse una lupita para ver un caso detallado particular de estas tres componentes, de la electrosolar fotovoltaica de cualquier tipo, de cualquier capacidad o nivel de potencia. Eso también lo vamos a analizar en breve. Instalaciones termosolares que aprovechan ya hay un aprovechamiento térmico, ¿verdad?, de la energía solar. Lo contempla, no se tienen iniciativas o proyectos en carpeta, pero la ley lo contempla. Y finalmente, en el caso de los combustibles de las centrales o tecnologías que tienen que ver con biomasa o que tienen vinculada como biomasa como fuente primaria y residuos sólidos urbanos o residuos sólidos, también tiene unas disposiciones que se han ido modificando con otras leyes, como el caso de la 115.15 en el 2015 y de la 225.20, que introduce el concepto de Waste to Energy para en la ley de gestión integral y coprocesamiento de residuos sólidos. O sea, estos límites inclusive pueden ser ampliados o hasta ser duplicados en caso de que hayan instalado al menos el 50% de la capacidad original. Es decir, para un proyecto de 50 megavatios, por ejemplo, como vimos, en un proyecto eólico, esta capacidad puede ser ampliada hasta ser duplicada, siempre y cuando el proyecto tenga la primera fase, al menos el 50% de la primera fase construida, no necesariamente operando, y el 50% del financiamiento ejecutado. En el caso particular de lo que establece para las hidroeléctricas, la ley general de electricidad, ¿verdad?, en su artículo 41 y 131 respectivamente, y sus modificaciones, establece un monopolio absoluto a favor del Estado Dominicano a través de la empresa de generación hidroeléctrica, que creo que todo el mundo lo sabe, para la generación de hidroeléctrica. Ahora, la ley 5707 establece una discrecionalidad para que las empresas privadas, particulares, cooperativas o asociaciones puedan ser beneficiados de concesiones, pero miren cómo lo subrayo muy bien, con potenciales hidroeléctricos que no superen los 5 megavatios. Es decir, el Estado Dominicano va a ser una particularidad siempre y cuando no la tecnología, el potencial que se tiene teórico en ese emplazamiento, en esa cuenca hidrológica, no supere los 5 megavatios. O sea, esto ha sido interesante porque normalmente siempre se entendía o se relacionaba a la tecnología, de que era la tecnología que ponía el límite, aunque sí para fines de incentivos, fíjense que sí la tecnología se toma en cuenta, pero para fines de que el Estado Dominicano otorgue un título habilitante o una concesión definitiva para particulares o terceros y empresas privadas, tiene que ser sobre la base del estudio del potencial que no supere esos 5 megas. Y basándonos en algunos conceptos en referencia bibliográfica, hay muchas, pero esta es la que más me encanta, o la que más utilizo, que el potencial hidroeléctrico se refiere a la cantidad total de energía eléctrica de una cuenca hidrográfica
posible para ser aprovechada mediante tecnologías, en este caso, ¿no? O sea, que estamos hablando de que para los proyectos mini hidroeléctricos, como ya dije, desde el punto de vista tecnológico, ¿verdad? El límite son 5 megas, pero para el otorgamiento de concesión definitiva, el caso particular de estos proyectos el potencial no puede superar los 5 megavatios. De ahí es que entonces el Estado hace esa discrecionalidad. En el caso de los proyectos fotovoltaicos, como vimos ahí, que también le puse la lupita, fíjense que la normativa no establece un límite de entrada para acogerse a los incentivos de las instalaciones fotovoltaicas. La normativa no especifica tampoco si la capacidad instalada se refiere a la capacidad de kilos instalados en forma de paneles solares, o kilovatios pico, conocido como vatios pico, kilovatios pico, megavatios pico, o a la potencia de inversor, ¿verdad?, de kilovatios nominales, que es el equipo eléctrico que transforma esa energía generada por los paneles apta para el consumo eléctrico. Entonces, las disposiciones que establece la normativa actualmente en el artículo 36 es que, evidentemente, con el nuevo decreto, y también lo tenía el decreto 202, el 108, que era el anterior, hace referencia a que la autorización del Poder Ejecutivo supone, previa a la firma del contrato de concesión, la obtención de la concesión definitiva, y que en base a esa concesión definitiva, por eso vieron la discrepancia con la presentación del TENER, ¿verdad?, que decía para concesión provisional, es en base a la concesión definitiva que la Comisión Nacional de Energía incluirá ese proyecto en el registro de instalación de régimen especial. Miren que aparece la figura de este registro de instalación de régimen especial o de producción de régimen especial, lo que verdaderamente facultará a ese concesionario o a la compañía ser beneficiario de los incentivos previstos en la ley 5707. Es decir, aquí estamos abordando de que no estrictamente la concesión definitiva otorga este derecho, sino que también tiene que estar registrada por la comisión bajo el registro, vale la redundancia, de instalación de producción de régimen especial, para que entonces pueda acceder a esos incentivos que contempla la ley. De hecho, el mismo párrafo de ese artículo establece que la inscripción del régimen especial se hará por una cifra de potencia, acorde con lo estipulado en la concesión definitiva, tanto en términos de fechas y potencias como el resto de los términos. Es decir, entonces aquí es importante resaltar de que, como en el caso particular de las centrales fotovoltaicas, sí se tienen que definir las dos potencias para el acceso a ese incentivo, no necesariamente para la concesión o el otorgamiento del título habilitante. Entonces, esto me gusta ilustrarlo porque básicamente nosotros conocemos estas dos figuras, Thomas Alva Edison y Nikola Tesla, que evidentemente la potencia, digamos, que produce los paneles es en corriente continua o corriente DC, y la que produce los inversores es en corriente alterna o corriente AC, que evidentemente es la que transforma, como ya vimos, para el uso o el consumo de los usuarios, la inyección de potencia y la que se inyecta evidentemente al CENI. Sin embargo, para fines de aplicación de incentivos, pues se tienen que conocer ambas potencias, se tienen que registrar ambas potencias, porque así no va a haber discrepancia a la hora de hacer las inspecciones técnicas que se tienen que realizar de cara a la aplicación efectiva de las extensiones fiscales de la ley 57, que establece la ley 5707. Es decir, aquí siempre ha habido una discusión de que si es pico, de que si es nominal. Técnicamente, evidentemente, se está claro de que la que inyecta y la que otorga, la que vamos a decir, la que se toma en consideración para los estudios inclusive de flujo de carga que hace el organismo y otras entidades y los privados, evidentemente la inyección neta o la inyección nominal, perdón, pero evidentemente para fines de recursos, evidentemente, y para estimar los recursos y para la aplicación efectiva, como dije, de esos incentivos, a la hora de que los técnicos vayan a hacer la inspección, se tiene que conocer esta potencia nominal, esta potencia pico. Yo les recomiendo que vean la guerra de las corrientes, la guerra que es una serie muy interesante de History Channel, en cuanto a estas dos figuras que son emblemáticas. Esto, por ejemplo, para que tengan una idea de la fuente de estos informes, los genera el Centro de Control de Energía, los informes mensuales de energía renovable. Fíjense que aquí tenemos en una columna todo lo que es la capacidad instalada a nivel nominal, que es, digamos, la que se da a conocer de manera oficial, pero también tenemos que conocer esta capacidad pico de cada uno de los proyectos en función, evidentemente, de esa cantidad de paneles o módulos fotovoltaicos que son instalados, porque al final de cuentas forman parte de esa facilidad eléctrica, ¿verdad? Solo que en el caso particular de esta tecnología, como saben, tenemos dos capacidades y por eso se tienen que definir ambas.
Inclusive, en el caso particular que vimos de que los proyectos pueden ser ampliados hasta ser duplicados, ya en el caso de la fotovoltaica, como bien dije, de entrada no tienen esta restricción para fines de incentivos fiscales, pero para la extensión de incentivos fiscales, pero sí, una vez que el peticionario ha definido qué potencia va a instalar en función de lo que potencialmente puede aprovechar, entonces sí ya se establece ese límite y evidentemente un proyecto, por ejemplo, de 50 o de 70 megavatios nominal solar, para la ampliación del 50% tiene que ser sobre 70 megavatios adicionales, no puede ser por encima de esa capacidad originalmente proporcionada, porque recuerden que como se registra esa instalación en el registro de instalación del régimen especial por una cifra de potencia, entonces ya esa cifra de potencia la determina evidentemente el propio peticionario. Y es importante esto para que de entrada puedan sobredimensionar las capacidades que son necesarias, ¿verdad?, para la ejecución efectiva de sus proyectos y tomando en consideración todos los aspectos operativos también que se demandan del sistema, muy particularmente el cumplimiento del factor de potencia. En el caso particular de las centrales que producen energía a partir de la biomasa, aquí ahora tenemos una división de la normativa. La normativa, en la ley 115.15, modificó ese artículo 5, particularmente para este tipo de instalaciones, donde se introduce esta tecnología de cogeneración, o que dice que pueden ser hibridados con gas natural, con hidrógeno u otro combustible que sea amigable al medio ambiente, y que la instalación utilice al menos el 50% de la biomasa como fuente primaria de energía. Eso lo establece la ley 115.15, que modifica ese literal. También introdujo el literal J relativo a los proyectos de residuos sólidos, pero más adelante vamos a ver que se modifica con la ley 22520. Como vamos a ver aquí ahora, la ley de gestión integral y coprocesamiento de residuos sólidos urbanos, en sus artículos 117 y 174, introduce la figura de las plantas de valorización energética, o la famosa conocida Waste to Energy. Estas instalaciones que producen energía a partir de residuos sólidos como fuente primaria, con capacidad de 100 megavatios, o sea, amplía esa capacidad que se tenía, o bueno, la reduce en este caso, porque era 150, y establece en sus párrafos, que quizás aquí yo soy muy crítico, y todo el que me conoce sabe que prácticamente soy un crítico, vamos a decir, enérgico en estos aspectos, y es que en el párrafo 1 de esta ley introduce que estas instalaciones podrán hibridar cualquier combustible fósil, y esas son las modificaciones que introduce, como fuente primaria, siempre que los residuos sólidos presentan al menos el 30% como fuente primaria de energía y el combustible fósil entonces un 70%. Es decir, estamos ahora mirando de que previamente se establecía al menos que el 50% de esa energía primaria tenía que provenir de fuentes de residuos sólidos, pero esta ley lo que hace es que beneficia en ese sentido la inserción de más combustibles fósiles, lo cual evidentemente contradice todos los principios de la ley y de los objetivos de la ley 5707 en cuanto a la descentralización de la energía, en cuanto a la reducción de los residuos fósiles, o de la participación de la importación de residuos fósiles, y evidentemente a la proliferación de más fuentes renovables. O sea, esto va, digamos, en contra, ¿no? Porque está otorgando más porcentaje de hibridación con combustibles fósiles y un menos porcentaje con respecto a la energía primaria proveniente de residuos sólidos. Y de ese residuo sólido, al menos el 70% puede estar compuesto de residuos sólidos urbanos, y un 40% perdón, un 30 aquí, perdón, me fue. Un 70 y un 30%, que no es un 40, y un 30% de biomasa. Ahora, ¿qué también establece esta ley? Que las proporciones descritas en esta ley, evidentemente, deben ser fiscalizadas por la Comisión Nacional de Energía, cosa también que es absurdo, porque evidentemente no es la entidad llamada a fiscalizar este tipo de aspectos, ¿no? O sea, bien cae en la Superintendencia de Electricidad o Industria y Comercio como en su defecto, pero le da ciertas papel reglamentario a la CNE para este tipo de instalaciones, para la fiscalización, el cumplimiento de esa hibridación. Y evidentemente hay un aspecto muy particular, y es que las empresas que se acojan, ¿verdad?, a este tipo de instalaciones, o este tipo al desarrollo, al fomento de este tipo de instalaciones,
podrán exclusivamente beneficiarse de los incentivos no fiscales que establece la ley 5707. Es decir, el despacho preferencial del CENI, es decir, estas centrales van a tener despacho preferencial, para que tengan una idea, o sea, se le va a considerar costo variable cero, o sea, en la programación que hace el organismo coordinador, estas plantas van a salir despachadas a plena carga, con un nivel de 70% de hibridación para que lo tengan en cuenta, y el régimen retributivo, que es el precio que puede percibir en el mercado eléctrico mayorista, ya sea por un mercado de contratos o a través del mercado spot, como se establece hoy en día en la normativa vigente. Ahora, no así de los incentivos fiscales, es decir, para el tema asociado a la importación de los equipos, maquinarias y accesorios asociados a esa tecnología y que establece el artículo 9 de la ley, no estarán facultadas para percibir ese incentivo. O sea, hay, por un lado, digamos, le da el beneplácito de que pueden comportarse como fuentes no despachables o en este caso con fuentes con costo variable cero, y eso va a ser, digamos, una tarea para cuando tengamos una fuente, cuando se tenga ya una desarrollada, como yo me imagino, por ejemplo, un Verope de este tipo de centrales, y que lo hace con el 30% de residuos sólidos, todavía no me lo creo. Pero eso es, digamos, lo que la ley establece. O sea, esa ley introduce esa particularidad y, bueno, es la ley y así me gusta ser de toda manera crítico con este aspecto. Entonces, desde el punto de vista de lo que es el concepto de régimen ordinario y del régimen especial, fíjense que ya pasamos a ver cómo la ley general, la ley 5707 introduce la figura del régimen especial, y en algunos mercados se entiende como el régimen ordinario, que son aquellas que provienen de las fuentes convencionales, y dentro de esa, o sea, hay mucha literatura relacionado a cada mercado, tiene su propia realidad, pero hay, por ejemplo, mercados donde, ¿verdad?, sobre todo liberalizados, que establecen que estas fuentes, este régimen ordinario proviene de centrales como carbón, fuel oil, nucleares, que nucleares realmente son fuentes alternas también, no necesariamente renovables, y grandes hidroeléctricas con más de 50 megavatios de capacidad instalada. Y ya dentro del régimen especial, entonces entran estas potencias o estas centrales menor a 50 megas, que en el caso particular ya vimos con nosotros, son consideradas desde el punto de vista tecnológico aquellas que son inferiores a 5 megas, y que utilicen cogeneración, energías renovables, biomasa, entre otras. Es decir, si vemos un despacho del régimen ordinario, como aplatanándolo un poco a nuestra realidad, tenemos la curva de demanda, ¿cierto? ¿No? Y esta es, digamos, lo que como hasta el 2007 se despachaban este tipo de centrales, ¿no? Las hidroeléctricas, por unas condiciones particulares que todavía están establecidas en la ley 125.01 y su reglamento de aplicación, de que hasta tanto la empresa hidroeléctrica no declare los valores del agua o el organismo no tenga el software, vamos a decir, el modelo dinámico, el modelo, perdón, energético que considere este despacho o calcule ese valor, las hidroeléctricas van a ser tomadas en cuenta como van a tener favorabilidad en el despacho. Y luego, entonces, claro, básicamente era lo que se conocía, el mismo despacho tradicional, la de carbón, que por mucho tiempo lideraron esta lista de méritos, gas natural, motores, y así sucesivamente. Luego, entonces, cuando se introduce el régimen especial a través de la 5707, tenemos la misma curva, solo que en vez de despachar las hidroeléctricas de primera o de entrada, se despachan aquellas energías renovables no convencionales o de bajas emisiones de carbono, y luego seguimos haciendo la misma secuencia, ¿no?, del despacho. Aquí en particular se nota que evidentemente mediante la inserción de fuentes renovables pues desplaza a otras centrales más caras, que desde el punto de vista del despacho, ¿verdad? Eso es algo, vamos a decir, desde el punto de vista beneficioso, pero hay otras particularidades que más adelante vamos a tomar en cuenta, sobre todo cuando se introducen fuentes renovables variables de energía. O sea, si nos vamos a los antecedentes, inclusive, desde la ley 125.01, que todavía permanece este artículo vigente, a las empresas distribuidoras y comercializadoras tenían que tener, darle igualdad de preferencias y de condiciones a las fuentes de energía eléctrica que provenieran de fuentes no convencionales que son renovables. O sea, la hidroeléctrica, la eólica, solar, entre otras, ¿no? E inclusive el párrafo de ese artículo, señor, establecía el primer incentivo, que hasta que un abogado no me diga lo contrario, para mí sigue vigente, ¿no? Que independientemente de que la 5707 se haya promulgado, claro, hay una supremacía de que una ley, pues, eventualmente
se toma la jerarquía de la que es más vigente, pero sigue establecido de que las empresas que desarrollen de forma exclusiva la generación de energía renovable con estas fuentes no convencionales estarán exentas de todo pago de impuesto nacional o municipio durante 5 años, a partir de la fecha de instalación, que en ese entonces, evidentemente, previa certificación, en este caso, de industria y comercio, pero con las leyes que se han emitido, pues ya sería una facultad o de la comisión o del ministerio en su defecto. Pero se pudiera decir que estos eran los primeros incentivos, que evidentemente para la fecha no se establecieron ningún proyecto, no se desarrolló ningún proyecto, pero se pudiera decir que son los primeros pininos en cuanto a incentivos, aparte también de lo que era también la ley 112.00 de hidrocarburos, que establecía unos fondos especializados para los fines. De hecho, el artículo 199 también establece que de conformidad con ese artículo 112, y este es el reglamento de aplicación de la 125, que todas las empresas que produzcan energía a partir de medios no convencionales, como ya la mencionamos, eólica y solar, biomasa, etcétera, ¿verdad? Van a tener esa preferencia en el despacho, y que para tales fines, tanto el organismo coordinador como el Centro de Control de Energía están obligados a hacer efectivo dicho derecho de preferencia al momento de despachar y ejecutar esa operación del CENI. O sea, es una obligatoriedad que todavía se mantiene para, obviamente, las entidades que son llamadas a los fines para la planificación y para la operación en tiempo real. Y también tiene las disposiciones para las centrales de pasada y, obviamente, para las centrales que son de embalse, que no vamos a entrar en detalle. Es decir, nosotros tenemos entonces la ley 125.01, entendemos que es ese despacho del régimen ordinario, lo que lo conocemos como el régimen ordinario. Ahora, la ley 57.07 introduce esa figura del régimen especial, y evidentemente la sumatoria de ambas es la producción de energía eléctrica en el sistema eléctrico, vale redundancia, nacional interconectado. Y que su artículo 15 tiene que esa consideración o el tratamiento de lo que es la producción de régimen especial, siempre y cuando se considera régimen especial, siempre y cuando se realice, número uno, que se utilicen como energía primaria alguna de las fuentes de energía renovables descritas en el artículo 5, o sea, el que vimos al principio, que obviamente por razones de espacio no la analizamos todas. Que obviamente cuya potencia instalada no supere los límites establecidos en el artículo 5. Fíjense que el artículo 5 no establece un límite de otorgamiento de concesión, sino un límite asociado al incentivo, al otorgamiento del incentivo y al acceso de ese régimen especial también, y que sean aprobadas y registradas como acogidas a los beneficios de la ley 57.07. Es decir, cumpliendo estos 3 elementos, entonces esa central particular se considera en el régimen especial de producción de energía eléctrica en el sistema eléctrico nacional interconectado. Para darle un ejemplo, o sea, para mayor entendimiento, esta es una de las planillas que elabora el organismo coordinador en lo que es el programa diario de la operación. Evidentemente, en la plantilla se establece lo que están en régimen especial y tienen listado todos los proyectos de energías renovables no convencionales que hasta el momento están operativos o están, digamos, en una fase de pruebas operativas también. Pero fíjense lo interesante de que evidentemente todos los proyectos que están acá están acogidos a ese régimen de instalación, a ese registro de instalación de régimen especial. O sea, eso quiere decir que si mañana viene un proyecto de 115 megas o de 120 megas o de 500 megavatios, no entraría en este régimen especial. Evidentemente, esos 500 megas, por ejemplo, sí aplicaría para fines de incentivos las capacidades que evidentemente se definen en el artículo 5. Ahora, para fines de despacho o para fines de preferencia en el despacho y para fines también de acogerse al régimen económico de las energías renovables, pues evidentemente esas centrales de 500, por encima de las capacidades que están establecidas en el artículo 5, pues habría que ver, y habría que, evidentemente, sería un dato interesante, habría que ver qué tratamiento desde el punto de vista del despacho se le va a dar. Obviamente, por la disposición que tiene el artículo 199 de que el OC y el centro de control tienen que garantizar ese despacho, es un artículo que en teoría se tendría que ejecutar. Sin embargo, obviamente, no sería ya bajo un régimen especial como conocemos o bajo la sombrilla, ¿no?, de la ley 57.07, sino que sería bajo otro tratamiento que pudiera estar, digamos, vinculada inclusive a ese régimen ordinario que nosotros definimos en la 125.01. Entonces, ¿cuál es la lección que le quiero dejar en esta reflexión? Ni todas las renovables están en el régimen especial, ni el régimen especial es enteramente renovable. O sea, cuando hablamos de régimen especial, se tiene que cumplir con
con estos tres criterios. O sea, para esta producción, para que el organismo coordinador le dé preferencia al despacho a estas centrales que están inscritas en el régimen especial, evidentemente tienen que cumplir con estos tres aspectos. Ya una central o una instalación que supere esos límites, ¿verdad? En teoría no estaría en régimen especial, sino estaría en un régimen ordinario, aunque como ya le dije, por ese artículo 199 que todavía persiste, ¿no? O sea, todavía está vigente en un sentido, pues habría que ver entonces el mecanismo del despacho o del tratamiento que se le daría a esas centrales. Todavía no ha pasado el caso, pero es importante destacar que son de las cositas que todavía se mantienen discrepantes en nuestra normativa. Entonces, ya visto primero el límite de incentivo del punto de vista, los límites de incentivo del punto de vista tecnológico. Ya visto qué es un tratamiento de régimen ordinario y qué es el tratamiento de régimen especial que introduce esta ley 5707. Pasamos entonces al régimen retributivo. Y claro, es un tema más amplio, pero voy a tocar simplemente algunos aspectos particulares. ¿Por qué? Porque como ya vimos, la ley 5707 establece, número uno, exenciones fiscales, ¿no? Desde el punto de vista fiscal. Desde el punto de vista del despacho preferencial, o sea, le da preferencia el despacho a esas que están inscritas en el régimen especial, y a las que están inscritas en el régimen especial también pueden acceder al régimen retributivo. La ley 5707, como ustedes sabrán, o sea, fue una ley que en el 2007 se promulgó en el 2007, y claro, se basó en la metodología utilizada en la Unión Europea, estableciendo una tarifa administrativa por tecnología para garantizar esa rentabilidad económica de las inversiones de este tipo de proyectos. Como ya dije, o sea, desde el punto de vista de la ley, esta establece precios mínimos para garantizar esta retribución, ¿verdad? Por tecnología, y prevé también la revisión anual del parámetro según los estándares internacionales para cada tecnología. O sea, yo considero, mi criterio personal, que desde el punto de vista de la ley, o sea, la ley sí fue bien provisoria en estos aspectos particulares. Inclusive la ley 5707, su artículo 18, todavía está vigente, de que los titulares de instalación, establece que los titulares de instalación con potencia inferior o iguales establecida al artículo 5, miren que lo refiere al artículo 5, no a otra que venga mañana de 500 megas, por ejemplo, de la presente ley, inscrita definitivamente en ese registro de instalación de régimen especial, pues no tendrán el derecho o la obligación de formular ofertas al mercado, y van a ver esa formulación de oferta, ¿no? De dónde viene, de dónde procede esta redacción, obviamente, para dichas instalaciones, pero tendrán el derecho de vender la producción de energía eléctrica a los distribuidores, al costo marginal del mercado de producción de energía eléctrica, complementado o promediado en su caso por una prima que va a garantizar, o esas externalidades positivas que desde el punto de vista medioambiental se pudieran establecer un incentivo para estas externalidades que estos proyectos, en el caso de los residuos sólidos, por ejemplo, no necesariamente llevarlo a tarifa eléctrica, sino por las externalidades que pudiera representar estos proyectos, y que el mercado evidentemente no cubre para esa garantía financiera a largo plazo. Es decir, la ley 5707 establece un mecanismo, y tiene un mecanismo actualmente, que es el costo marginal más esa prima, y evidentemente esa retribución evidentemente es en pesos por kilovatio hora, porque evidentemente esa retribución va a ser, digamos, aplicada desde el mercado spot que fiscaliza o que realiza el organismo coordinador. De hecho, define prima en su artículo 1 como la compensación para garantizar esa rentabilidad financiera con fuentes renovables de energía, y que esa prima es una variable a reglamentarse por la Superintendencia de Electricidad. O sea, como debe de ser, porque la Superintendencia, digamos, que establece las condiciones de tarifa, peaje, entre otros aspectos, ¿no? Cuando yo era pequeño, a mí me gustaba mucho ir a comprar el periódico en mi casa. Me mandaban a comprar el periódico, legítimo. Creo que El Siglo, el Listín. Y yo nada más iba por la sección de encuentro de las 7 diferencias. Y como ustedes pueden ver, este Real Decreto del año 98 y este artículo 18 de nuestra ley 5707 tienen una similitud bastante, solo que cambian en algunos aspectos de la redacción. Evidentemente, si analizamos este texto de que los titulares de instalación con potencia inferior a 50 megas lo van a relacionar con las eólicas que vimos, el límite que tiene la eólica, ¿verdad? Que vimos al principio de nuestra presentación.
Lo único que aquí entonces lo establece el artículo 5, pero miren, tiene la misma redacción. No tendrán obligación de formular ofertas al mercado mayorista. No tendrán obligación de formular ofertas al mercado mayorista. Porque claro, en el caso de España, como es un mercado de casación, o sea, no es como acá, evidentemente es una oferta que los generadores hacen para entrar a ese despacho. Y si sus precios están por encima de este precio ofertado por el mercado, entonces simplemente no salen despachar ese día. Entonces, es importante ahí ver que nuestra ley viene obviamente de una referenciación de ese Real Decreto emitido en el año 98, prácticamente con la misma redacción. E inclusive, miren el caso particular del precio de retribución, que dice que la retribución que los productores que obtienen por la cesión de energía eléctrica proveniente de la instalación de régimen especial, prácticamente la misma redacción que se tiene aquí. E inclusive, miren que el más o menos de esa prima ni siquiera era parte de la fórmula. O sea, este caso particular del decreto concebía lo del más o menos, pero para un complemento de energía reactiva que pudieran entregar las centrales de generación en ese entonces, por el tema de la necesidad de que pudieran aportar reactivos para contribuir con la estabilidad del voltaje. Pero miren que aquí ese más o menos se le fue acá, obviamente, a lo que se redactó en su momento, y por eso que en nuestro caso particular la prima es un más o menos móvil, es una prima móvil. Aquí obviamente se establece una prima simplemente vamos a decir, hacia la alza. Y aquí yo tengo un libro, este libro de Energía Renovable de la República Dominicana, para mí es uno de mis grandes tesoros, evidentemente conservo, donde muchos autores, entre ellos el presidente de la UEC, Jorge Reynoso, y otros actores, como el caso de Antonio Almonte también, el ministro, que en su momento era el director de INUTEC, Milton Morrison, Catrén, entre otros. Pero fíjense que desde ese libro, señores, ya se establecía una propuesta muy parecida, muy particular a lo que establece el artículo 18. O sea, vender directamente a un consumidor o a una empresa distribuidora, en cuyo caso deberá construir las líneas para interconexión, pero si las ventas establecía que si las ventas es iniciativa de la empresa privada o mixta, evidentemente se le va a pagar un precio máximo igual al costo marginal del corto plazo, aprobado por la comisión. O sea, recuerden que es una propuesta, más un incentivo de un 10% que viene siendo como esa prima adicional, ¿no? Siendo despachada y miren que habla del despacho prioritario sobre la energía que se genera de forma convencional. Fíjense que ahí se conjugan muchos aspectos de lo que ya hemos visto, perdón. El despacho preferencial, o sea, ese despacho prioritario, ¿verdad? Señor, este libro del año 2000, para que tengan una idea. Y que se genera evidentemente sobre la que se generan de forma convencional, y que la duración de los contratos de la compra será por un periodo anual o menor del tiempo que dure la amortización de la inversión. Es decir, justamente la redacción de que esa prima va a complementar o va a garantizar esa rentabilidad financiera del proyecto. Es decir, que desde la concepción de la concepción del mercado, al inicio del mercado mayorista o la liberalización de nuestro mercado, ya esas ideas o esas, vamos a decir, reflexiones ya se habían recogido en este libro. Obviamente, para no estar más abundante, ya entonces aquí viene el tema de que la CNE va a recomendar así esos precios mínimos y que van a garantizar esa rentabilidad financiera. Fíjense que la CNE lo que hace una recomendación a la superintendencia. Evidentemente, la superintendencia a discrecionalidad tomará esos precios o no, para lo que entienda pertinente, y también autoriza a la CNE a recomendar el precio máximo en función de cada tipo de tecnología. Y evidentemente aquí la parte que estamos destacando es que esos precios van a ser revisados, ¿verdad? Esos mínimos y máximos deberán ser revisados anualmente por los estándares internacionales. O sea, ¿qué quiere decir esto, señores? Que desde el punto de vista de la ley, o sea, el mecanismo de la retribución desde el punto de vista de la ley, y es el mecanismo que está vigente, es que la energía que van a vender los proyectos de renovables, lo que se establece, es que va a ser un ingreso por la venta a costo marginal. O sea, estas empresas van a ir al mercado mayorista por el costo marginal, y sus inyecciones van a ser valorizadas a costo marginal, y en caso de que esas inyecciones a costo marginal no representen o no alcancen esa retribución determinada por la CNE, recomendada por la CNE, y la superintendencia aplique para fines del cálculo de la prima, entonces esa prima va evidentemente complementar, que va a venir evidentemente de los usuarios finales, en este caso las distribuidoras, pero por ejemplo pudieran ser también incluidos los usuarios no regulados que participan, o los agentes, para generalizarlo, que participen en el mercado
eléctrico mayorista, si es que el ingreso anterior, como dije, no cubre esa retribución. Es decir, este sería más o menos el esquema que se plantea en la ley y que está vigente en la ley, de que esas inyecciones se valorizarían a costo marginal para alcanzar esa retribución, y en caso de que quede por debajo, entonces se tiene esa prima móvil hacia arriba, hacia abajo. O sea, ahí estamos, digamos, conceptualizando lo que la ley vigente establece y lo que está vigente. Ahora, llega el reglamento a través del 202-08 y introduce ciertas distorsiones desde mi punto de vista personal y análisis, ¿verdad? Desde el punto de vista de análisis. Y claro, no existió una aplicación correcta de este aspecto, creó mucha controversia, establece mecanismos de FIT primero para los próximos 10 años, pero después dice que a partir de enero del 2028, esos precios de largo plazo que establecieron en el 2007, ¿verdad? Son los que se van a seguir aplicando a partir del 2028. Claro, ya este decreto ha quedado derogado y vamos a ver más adelante la realidad de este tipo de contratos. Es decir, para que tengan una idea, este era el mecanismo que establecía el decreto 202-08, donde establecía un precio fijo para el caso particular de las centrales eólicas, un incremento de un 4% para los años 2008, 2009, 2010, y luego entonces a partir del 2011, a partir del 17 y del 18 al 27, establecía una fórmula indexada con IPC. Que si hacemos un ejercicio rápido, estos serían, digamos, los precios, que para que ustedes tengan una idea, mira que aquí para el caso particular del 18 al 27 está restando de un menos un punto porcentual, sin embargo los precios lo que hacen que van en incremento. Y dice que finalmente para el 28 serán emitidos anualmente por CNE mediante resolución. O sea, esto prácticamente fue algo erróneo. Y así se establecieron inclusive los primeros contratos, Power Pushment Agreement, que se establecieron en el año 2011, miren que tengo la del año 2012-2011, donde se establecía o se hacía referencia, estos son artículos de periódico, que se iba a establecer la retribución anual en aplicación a ese artículo 110 que establecía el reglamento. Lo mismo fue también para la primera planta fotovoltaica, solo que en vez de los precios de 60 y 50 dólares el kilo, el centavo de dólar el kilo que establecía la normativa, pues evidentemente para el caso particular de la central fue un precio distinto, y claro, eso se vio como una proeza de que, mira, logramos firmar un contrato a 19.96, muy por debajo de lo que establece la 5707, porque evidentemente ningún proyecto iba a firmar, o ninguna empresa, sobre todo en este caso, que se tenía la responsabilidad de CDE, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, para suscribir los contratos, un spot que en ese momento estaba 20, 200 y pico dólares el mega. O sea, no es verdad que se iba a firmar a los precios que establecía esta normativa. Luego, históricamente, se emite un decreto, un poder especial, que fue en el 2015, donde entonces autoriza a la CDE a negociar los contratos de compra y venta de energía a estos precios que están establecidos aquí de pisos, de techos y pisos, para las centrales tecnologías eólicas y fotovoltaicas respectivamente. Esto conllevó a la firma de 10 contratos, de estos contratos, con estos precios que están establecidos acá. Luego entonces, bajo las últimas modificaciones, que se han hecho actualmente, ya lo tienen directamente adjudicado a las empresas distribuidoras. Pero CDE era que firmaba estos contratos, y CDE entonces se los traspasaba a la empresa distribuidora mediante otros contratos también adicionales. Luego entonces sale este decreto, el 60821, que ya también es derogado por el decreto 6523, donde propicia la participación de la inversión privada, ¿verdad? De estos proyectos que de alguna manera u otra estaban rezagados y no habían podido ser realizados. Vamos a decir así, establece un mecanismo de transparencia y equidad para la suscripción de contratos, porque aquí se coloca, o sea, el decreto establecía de que tenía que ser bajo los precios que establezca la Comisión Nacional de Energía y refrendado por la Superintendencia de Electricidad, y obviamente se emiten estos informes donde estos precios, digamos, de referencia, como todo el mundo lo conoce, y claro, bajo esa sombrilla del decreto, ¿no? Se firman unos 34 proyectos entre los años 2021 al 2023, que tienen una estimación de inversión de aproximadamente 800 millones de dólares. O sea, esto, digamos, obviamente quise traer a colación para que conozca cuál ha sido la trayectoria de la parte del punto de vista de retribución. Y esto ha arrastrado, evidentemente, reflejado, como ya vimos acá, unos 39 proyectos fotovoltaicos entre el Poder Especial 121.15 y el Decreto 60821, y algunos privados que están vendiendo su energía al spot, no bajo el mecanismo de la prima, obviamente, sino que son tomadoras de precios. Obviamente, si el spot bajo el mecanismo normal del mercado spot,
como lo establece actualmente la 12501, unos 10 proyectos eólicos, uno de biomasa y uno también de residuos sólidos urbanos bajo este mismo decreto en particular. Que luego entonces este decreto también en su artículo 4 establecía, porque ya no está derogado, de que independientemente de todo, se iba a establecer una modificación a la normativa vigente y muy particular en aquellos aspectos para el establecimiento de mecanismo competitivo para la suscripción de los contratos de compra y venta de energía. Esto lo establecía el artículo 4 del decreto 60821. Y claro, sale y se emite el decreto 6523, donde su artículo 69 evidentemente establece que los titulares de empresas generadoras de energía renovables, incluidas en el registro de integración de régimen especial, pueden vender la parte o totalidad de esa energía de producción eléctrica a los agentes del mercado eléctrico mayorista a precios libremente pactados mediante contratos o en el mercado spot, pero acogiéndose a las disposiciones de la ley 5707. Entonces, ¿qué trae de novedoso este decreto? Bueno, establece las instrucciones de la Superintendencia de Electricidad para que esa prima que vimos en principio de nuestra presentación sea determinada, ¿verdad?, en las transacciones económicas del mercado eléctrico mayorista. Es decir, que las centrales de generación pueden vender su totalidad a través del mecanismo que establece la ley 5707. Venta de electricidad, obviamente, de largo plazo se efectuarían con licitaciones públicas y que la CNE considere estos precios, en dado caso, para el tema de referencia de resultantes de este proceso de licitación para determinar estos precios, y establece un periodo también transitorio para la elaboración de esta licitación de 90 días, los cuales ya obviamente perimieron, pero tengo información de que evidentemente se está trabajando con esta parte de las licitaciones de fuentes renovables. O sea, obviamente introduce estas particularidades. Bien, bueno, haciendo ya una retrospectiva, ¿no?, de nuestra normativa desde el punto de vista regulatorio. Por eso quise ser muy enfático en que entendamos bien qué tenemos al día de hoy. Y bueno, si hay ciertos tomadores también de decisiones acá, y me incluyo obviamente, evidentemente, y empresas, digamos, conglomeraciones como ustedes, como la WEC, que pueden elevar propuestas también desde el punto de vista normativas y regulatorias. Es bueno que tengamos claros estos aspectos para evidenciar si el mecanismo de la prima, por ejemplo, es un mecanismo que se puede implementar, porque evidentemente fue en el 2007 para atraer esa inversión privada o para atraer esa inversión de proyectos renovables, pero ya hemos visto que bajo el timeline que hemos analizado, pues es un mecanismo que no se ha aplicado en su totalidad, o se ha aplicado de manera parcial. Y cuando hablo de manera parcial, simplemente me refiero a la parte particular de la determinación de los precios de referencia, más no de la valoración del costo marginal y la retribución, digamos, de esa prima móvil o de la aplicación de esa prima móvil. Y se pudiera, digamos, hacer las modificaciones del lugar tomando en cuenta estos antecedentes. Bueno, ya voy a pasar entonces a la parte que nos compete, que es la transición energética en la República Dominicana. La política energética nacional al 2040 de República Dominicana, ¿verdad?, establece esta transición energética donde se quiere reducir las emisiones del subsector eléctrico, sobre todo tomando en cuenta el desarrollo de energías renovables más eficiencia energética. O sea, debe ir de la mano el desarrollo de fuentes renovables con la política de eficiencia energética también, ¿no? Esto es un documento que lo establece el Ministerio, los lineamientos que estableció el Ministerio en el 2020. Obviamente también está lo de las contribuciones nacionalmente determinadas, o las conocidas como la NDC RD 2020, que establece también una meta ambiciosa de reducir al menos un 27% las emisiones de gases de efecto invernadero, tomando el año 2010 como año base o business unusual, el año tendencial al 2030. Tenemos una ley, como ya vimos, la 5707, que evidentemente establece que todas las autoridades del sector eléctrico procurarán que al menos el 25% de las necesidades del servicio para el año 2025 sean suplidas a partir de fuentes renovables de energía. Aquí yo me detengo porque la necesidad del servicio, aunque sí se ha utilizada más para el tema asociado a la electricidad o la producción eléctrica, ese 25% también arroja otros aspectos que se tienen que ver con el uso final de esa energía también, que es lo que establece el artículo 21, y claro, los artículos subsiguientes lo corroboran, pues el artículo 12 establece una extensión, una aplicación de incentivos para autoproductores
hasta el 40% del costo de la inversión de los equipos, como crédito de extensión del impuesto sobre la renta, para empresas que cambien o amplíen para sistemas de fuentes renovables en la provisión de su autoconsumo energético privado. Fíjense que no estoy hablando de electricidad, estoy hablando de autoconsumo. Es decir, si una empresa instala una caldera de biomasa para aprovechar, en sustitución de una convencional, para aprovechar ese trabajo, ese calor térmico y hacer su trabajo, pues entraría en ese 25%, ¿no? O sea, ahí eso es algo que evidentemente se quiere destacar, porque muchos también entienden que ese artículo simplemente aplica para usuarios que son de medición neta o que instalen simplemente paneles solares en sus techos, sino que aplica para autoconsumo energético privado. Todo lo que sea energía, todo lo que sea aprovechamiento energético y para ese autoconsumo, inclusive hasta para el cambio de flotillas, por ejemplo, de una empresa que quiera cambiar de combustible convencional a combustible, por ejemplo, obtenido de derivados de residuos sólidos, biocombustibles o de etanol, entrarían dentro de ese autoconsumo energético privado y entrarían dentro de este 25%, solo que evidentemente estamos claros, y eso digamos no es cuestionable, de que el 25% de la generación de electricidad es que evidentemente mueve esa aguja y se puede, digamos, contribuye al alcance más promísero de este 25%. Y claro, la ley 5707, y es muy... Yeuli, escúchame, viejo. Tú vas a tener preguntas y respuestas al final. Sí. me dicen... Ok, Papo, mira, con lo de la flotilla, por favor, si tú puedes repetir de nuevo y un poquito más lento. O sea, una flotilla de vehículos, 100 camiones que alguien quiera llevar de diésel a eléctrico o híbrido. ¿Cómo esta ley impacta a esa decisión? Simplemente eso, por favor, y perdona la interrupción. No, excelente, no hay problema. Sí, lo que pasa es que evidentemente, a ver, esta es la ley 5707, esta es la ley de incentivo de fuentes renovables y como iba a expresar ahora, la ley introduce un régimen especial relativo a la mezcla de combustibles fósiles con biocombustible para el transporte terrestre en todo el territorio nacional. Es decir, ya los aspectos que tienen que ver con otras tecnologías, como el caso de los vehículos eléctricos, obviamente no entrarían dentro de la sombrilla de esta ley. ¿Por qué? Porque evidentemente la ley 5707, mira que como vuelvo y te lo leo, establece el incentivo al desarrollo de fuentes de energía renovable y también ese régimen especial asociado a la mezcla de combustibles fósiles con biocombustible. O sea, que entonces ese 25% o ese autoconsumo energético privado, evidentemente tiene que estar asociado a la tecnología que estamos definiendo acá en esta ley, o a las que están, digamos, al alcance de la ley 5707. Yo siempre hago, o sea, no es que tampoco esté descabellada tu planteamiento, evidentemente eso es lo ideal, y digamos ahí la necesidad de que tengamos una ley de transición energética y no una ley de 57, o sea, no una ley de incentivo de fuentes renovables, sino que una ley de transición energética que pudiera abordar esos aspectos que tú estás planteando y otros aspectos a futuro de tecnologías disruptivas que pudieran entrar dentro de esta ley de transición energética. Por eso es importante que espacios como este de la web evidentemente se motiven a expresar y realizar estos cambios desde el punto de vista normativo y regulatorio que se deben evidentemente ya adaptar a los tiempos. Porque mira cómo ya, por lo que tú acabas de plantear, ya la parte que tiene que ver con vehículos eléctricos queda fuera dentro de ese aspecto de autoconsumo energético privado. O sea, si yo tengo, porque la ley lo que establece evidentemente incentivos para equipamientos, maquinarias y accesorios asociados a la producción de energías renovables y a la producción de biocombustible. O sea, ese artículo 5, si tú lo consultas, solamente se limita a ese espectro en particular. Ya todo lo otro que venga, aunque no quise entrar en detalle, pero la ley 103.13, que es el de los vehículos híbridos, ¿verdad? Hay una disposición que establece como que la Comisión Nacional de Energía podrá, incorporar aspectos, incorporar, ¿verdad? A la lista de los incentivos, de la aplicación de los incentivos, a ese artículo 9 que establece el incentivo, establece que puede incorporar también equipamientos asociados a la movilidad eléctrica o equipos no convencionales
pero ahí también hay una transgrede las funciones de la CNE, porque la CNE no es la que puede en una ley colocar lo que quiera, eso tiene que ir al Congreso. O sea, la comisión, a través evidentemente del ministerio, por temas de jerarquía, ¿no? Sí puede quizá proponer la ampliación del listado, como siempre, como en varias ocasiones se ha propuesto, ¿verdad? Pero no es la CNE que mañana va por resolución, por ejemplo, decir, mira, a partir de ahora modificamos el artículo 9 para que todos los piezas y accesorios o de vehículos eléctricos o de vehículos no convencionales, hasta una patineta eléctrica que yo traiga, o sea, entre dentro de ese alcance de la ley. O sea, ahí, digamos, son de los aspectos también que se recogen de esa normativa, de esa discrepancia que hay en la norma, pero sí, o sea, te doy la razón, evidentemente tú tienes toda la razón, pero lamentablemente desde la óptica de nuestra 5707 solamente lo circunscribe a la producción de energía renovable y al régimen especial relativo a esa mezcla de biocombustibles. De hecho, el reglamento anterior, el 202-08, le daba facultades a la Comisión Nacional de Energía para otorgar concesiones para la producción de biocombustibles. Y no es así, porque la ley nunca estableció eso. La ley sí es clara en el otorgamiento de concesiones o de permisología o trámites administrativos para el otorgamiento de título habilitante, pero para proyectos de energía renovable. Ahora, para el biocombustible no establece que se tenga que otorgar concesiones, lo que establece es un régimen especial para la mezcla del combustible. O sea, y fíjate que lo limita el transporte terrestre. O sea, si mañana se quiere implementar con la aviación, con estos, con los SAF, ¿no? Con los combustibles asociados alternativos para la aviación, no entran dentro del alcance de la ley 5707 tampoco. Y inclusive hace poco se firmó un acuerdo que le llaman el Acuerdo de Gran Santo Domingo, que tiene que ver con la promoción a través del IDAC y otras entidades del Estado, en representación del presidente, que para fomentar estos combustibles alternativos a la aviación. Pero cuando se vayan a la ley 5707, van a tener la limitante de que la ley habla claro que es para el transporte terrestre. O sea, no tiene ese alcance para otros medios de comunicación, como el caso de la aviación o como el caso inclusive de la marítima, ¿no? de las flotillas marítimas que pudieran ser también. Por eso, mi opinión personal es que ya debemos ir pensando mejor en una ley de transición energética. Aunque en la ley de transición energética se coloquen los aspectos que hoy en día contempla la 5707, o la que apliquen, evidentemente, pero ya la puede ampliar para otras fuentes primarias desde el punto de vista energético, si se quiere decir así. Bien, entonces... Me encantó tu explicación. Me gustaría ver si después podemos contar con una reunión ya privada para ver esos elementos que podrían ser incluidos en la próxima revisión de la ley. ¿Está bien? Sí, excelente. Yo siempre abogo por estos espacios. Me gusta estos espacios, me gusta expresarme por eso, porque evidentemente, obviamente, aunque tengo que reconocer que yo formo parte de una entidad, ¿verdad? Pero no soy la que toma las decisiones, ni el que evidentemente promovemos, manifestamos estas necesidades, pero al final no somos, desde mi posición, no soy el que toma las grandes decisiones. Agradecido. Como técnico que soy, ¿verdad? Bueno, obviamente voy a ir acelerando un poco. Ya no voy a entrar mucho en detalle ni de cuánta capacidad tenemos instalada, porque ya entiendo que Augusto en su presentación pasada majestuosamente presentó esas informaciones. Sí le quiero resaltar, evidentemente, que al día de hoy tenemos 1.124 megavatios nominales instalados, distribuidos en estos proyectos a gran escala. Obviamente el salto cuántico que hemos dado de la energía que se abastecía en el año 2000 comparado con lo que tenemos hoy en día, septiembre de 2023, octubre, donde prácticamente un 11%, un 10% es con fuentes de renovables de régimen especial. Miren que no incluyo el agua, o no incluyo las que son provenientes de fuentes hidroeléctricas, no la incluyo en este régimen especial porque no están bajo la sombrilla de la ley 5707. Si un privado mañana hace un proyecto mini hidro de 2 megas, bueno, entraría dentro de este régimen especial. Pero ni la hidroeléctrica, obviamente, bajo la amparo del Estado Dominicano, no entran dentro de ese régimen especial, aunque sí tengan la preferencia en el despacho y otras consideraciones. La capacidad instalada, obviamente, es la evolución de la capacidad instalada, como la hemos tenido en los últimos años, solo que aquí destacar que evidentemente ya se estiman para el año 2024-2025 unos 1.500 megavatios aproximadamente. Estos números es una cifra, ¿verdad? Representativa, aproximada, porque siempre van variando en función de las solicitudes que van entrando en carpeta, solo que evidentemente muchas de ellas ya estarían entrando con sistemas de almacenamiento de energía para el arbitraje. Aquí es importante también destacar que dentro, ¿se acuerdan de ese 25% que le hablé? Pues también tenemos unas iniciativas también de autoproducción
también, por ejemplo, bajo la figura de autoproductores, como es el caso del Aeropuerto Internacional Cibao. Es decir, el Aeropuerto Internacional Cibao tiene una concesión definitiva, un título habilitante para operar como un autoproductor de fuentes renovables. Evidentemente vende sus excedentes de energía, unos 3 megavatios aproximadamente instalados, y también tiene un sistema de almacenamiento que no a nivel de escala como de las resoluciones que se metieron últimamente en la CNE, pero digamos sí, evidentemente es almacenar una porción de esa energía producida durante las horas del sol con el sistema fotovoltaico que irían a la red de distribución, en este caso con la empresa Edenorte, que es con la que tiene el contrato. Pero fíjense que la ley contempla esa figura y también dentro de esa generación distribuida o dentro de esa autoproducción, también entran aquellos consumos para los servicios auxiliares de las plantas convencionales, que nosotros evidentemente como entidad no se colocan límites o no se colocan restricciones para que las centrales convencionales instalen, en este caso, las paneles solares para el abastecimiento parcial o total pudiera ser de sus servicios auxiliares, claro, siempre y cuando estas inyecciones, evidentemente, de esas centrales no representen, no tengan excedentes a la red. O sea, mientras se coloque técnicamente un limitador de potencia o una inyección cero, un dispositivo para que típicamente vienen integrados con estos tipos de inversores, para la inyección cero, evidentemente no hay una restricción de límites para la instalación y de la aplicación de incentivos. Yo estoy poniendo algunas centrales, esto es una vista de Google de Lier, de Monterrío, de Ascua. Estas son las de AES, evidentemente, que tienen también varias instalaciones, entre ellas microcentrales hidroeléctricas. Esta es inclusive centrales renovables, como el caso de Agua Clara, tiene para sus servicios auxiliares, el abastecimiento de sus servicios auxiliares, tiene paneles solares instalados. Y una propuesta que analizamos recientemente, y es que la central termoeléctrica Punta Catalina, para el abastecimiento de sus servicios auxiliares parcialmente, de unos 75 megavatios entre las dos unidades, se tiene contemplado también una propuesta para la instalación de paneles solares. Claro, unos 40 megas aproximadamente, siempre y cuando, vuelvo y digo, siempre y cuando esas paneles, esas centrales no representen que tengan inyecciones al CENI. Porque si tienen inyecciones al CENI, evidentemente entonces ya calificarían o entrarían bajo la figura del autoproductor que vende excedentes. Entonces, siempre y cuando su interés no es comercializarla, siempre y cuando no sea su interés comercializar esos excedentes, ya nosotros como entendemos, ¿no?, desde el punto de vista administrativo, que se le da esos incentivos fiscales igual, aplican para todos. Aquí me quiero concentrar un poco en las instalaciones también que son de biogás, o vamos a decir, que no es muy, ¿cómo se dice la palabra? Muy divulgada. Estos biodigestores para la generación de electricidad, donde tenemos alrededor de 25 instalaciones que producen biogás, donde 20 instalaciones generan energía eléctrica y 5 también solamente generan energía de vapor. Fíjense que el aprovechamiento de autoconsumo energético privado, o sea, no solamente para la generación per se de electricidad, de su autoconsumo puede ser electricidad también, pero también para vapor, o sea, para el aprovechamiento de vapor. Y ahí tenemos unas granjas, una foto de unas granjas que se ven, digamos, este tipo de instalaciones instaladas. Típicamente son en granjas avícolas, obviamente, y todas estas instalaciones, por consiguientemente, tienen esta biomasa residual. Y con los resultados de este biogás, evidentemente, también pueden utilizarse para abono orgánico para la agricultura. Inclusive el artículo 9 establece en lo que estos equipos de generación de gas pobre, gas de aire o gas de agua, digestores y equipos depuradores para la producción de biogás, o sea, fíjense que la ley ya contempla la aplicación de los incentivos para ese tipo de equipamientos, para el aprovechamiento ya sea con la finalidad ulterior de generar electricidad o de aprovechamiento de vapor. Esto es unas tablas que lo pueden consultar en nuestro Plan Energético Nacional, en el PEN 2022-2036, donde están todas las instalaciones, el tipo de instalación, granjas de cerdo, granjas de gallinas ponedoras, la producción evidentemente en metano, la potencia eléctrica instalada, y evidentemente la producción anual en función de los datos característicos inherentes de técnicos de las instalaciones per se. También tenemos para la producción de vapor, como dije, cinco instalaciones solamente para la producción de vapor, que también está repartido entre mataderos de cerdo y mataderos de pollos. A nivel escala, o en escala utility scale, pues recientemente se aprobó una resolución, un proyecto, está en fase de concesión provisional,
para la producción de electricidad de unos 10 megavatios aproximadamente. Estaría ubicada en la zona de Moca, ¿verdad? Provincia de Espaillat, interconectada en la línea Moca, Zona Franca La Vega, con una producción anual de 55 gigavatios horas y las características técnicas. O sea, esto sería, si se llega a consumir, perdón, y a materializar, eso sería un proyecto a gran escala que tendríamos en República Dominicana. Para otras instalaciones, como de biomasa que producen vapor, 6 de estas instalaciones están ubicadas en empresas industriales, 3 de ellas para el servicio y una empresa de generación y distribución de energía eléctrica. El vapor que se genera es consumido por las propias instalaciones con la necesidad del proceso de producción de servicio y tienen unas potencias instaladas a nivel de térmico de unos de 300 a 3200 HP respectivamente. Estas son las instalaciones, también las pueden consultar en nuestro Plan Energético Nacional. Es para que tengan una idea de que no solamente, evidentemente, la producción, la ley evidentemente contempla y estas instalaciones se han aprovechado o han sido beneficiadas de las extensiones fiscales que ofrece la ley 5707. Voy un poquito rápido porque sé que el tiempo apremia. Y como decía, solamente en el caso particular, para que tengan una idea, en medición neta, en el programa de medición neta tenemos estas instalaciones, que en este caso es la de Briquetas Nacionales, que tiene unos excedentes ahí y tiene un contrato con la empresa de Norte que sobre la base de medición neta. Entonces, como yo decía, en el caso de los biocombustibles, la ley 5707 instituye un régimen especial relativo a la mezcla de combustibles fósiles, ¿verdad? Que está contemplada en el artículo 22. Y la excepción de los equipos para esa producción de alcohol de combustibles, biodiesel y combustibles sintéticos para la producción de productos y desechos agrícolas o industriales. Eso lo establece el literal N en el artículo 9. Evidentemente prioriza estoy haciendo una síntesis de todo lo que establece esa normativa, prioriza una utilización de alcohol, carburante extraído a partir del proceso de caña de azúcar en el país para la mezcla de gasolinas y de biodiesel o gasoil vegetal. La ley establece que permite un porcentaje de importación en caso de que haya déficit de estas materias primas para el caso de la mezcla con combustible diésel o gasoil, que tiene que ser evidentemente autorizado por el Ministerio de Comercio, pero desafortunadamente, como ya mencioné, no ha sido un sector que ha tenido sus frutos o no ha tenido una proliferación como las tecnologías, por ejemplo, renovables, donde no existe una producción de etanol carburante ni de biodiesel a nivel nacional. O sea, obviamente el etanol carburante que tenemos lo produce alcoholes finos para para lo que tiene que ver con destinado a la industria de la destilería y la producción de ron, obviamente, ¿no? O sea, no para lo que la ley la ha concebido. Y a nivel de gran escala, como yo decía, como había esa distorsión de que era la normativa, instruía a la CNE a otorgar también concesiones para la producción de biocombustibles, que nada que ver. De hecho, ya eso fue de los aspectos que se mejoraron en la 6523, o sea, ya no tiene esa, se excluye, ¿no?, a la CNE de esa responsabilidad. Sí la mantiene dentro del régimen especial para la aplicación de los incentivos, es decir, toda empresa facultada o certificada por la entidad competente, que en este caso es la Industria y Comercio, para la producción y distribución de esos biocombustibles, sí la CNE tiene la facultad de aplicar, de registrarla en el régimen especial, pero para la aplicación de esos equipamientos que serían para esos fines que acabo de mencionar. Pero como hay un derecho adquirido, esta empresa tiene una concesión definitiva, aunque todavía enfrenta inconvenientes con las autoridades municipales. Otro aspecto muy particular que quiero destacar y son los proyectos comunitarios. O sea, también no son muy fomentados o no son muy divulgados. A nivel nacional tenemos alrededor de unos 1.3, 2 megas instalados en proyectos que son en zonas remotas o aisladas, donde la Se fue el audio, Jenny. Parece que tiene temas de conexión, Jerlis. Sí. Y se fue el audio. escuchan. Ahora sí. Un momentico ahí. ¿Me están escuchando? Sí, ya te escuchamos.
No se escucha nada, ¿eh? Yevli, se perdió nuevamente el audio. ¿Está escuchando, Berto? Sí, ahora Disculpa. ahí te escuché. Ahí, está bien. Bien, entonces ya continúo, perdón, que pensé que di un mensaje aquí también. Bueno, obviamente la comunidad se involucra, la comunidad, digamos, se involucra en este tipo de construcción, y eso es importante porque le empodera a la comunidad, claro, a las comunidades, a este tipo de iniciativas, y no tiene que depender, digamos, de que el Estado o el gobierno venga y le resuelva sus problemas, sino que con el asesoramiento, con el acompañamiento, digamos, pertinente, pues estas entidades, estas comunidades se involucran. Y ahí están los resultados, señores, prácticamente, ¿no? O sea, esta energía la ven como una necesidad primaria en el plano local. Estos proyectos se realizan con esfuerzos con entusiastas de la comunidad. Y como decía, el resultado están ahí. Y estos son, digamos, parte de los flyers de algunos proyectos. No los puse todos, pero igual en la página de la CNE y principalmente quien ha desarrollado la mayoría de los proyectos, el programa de pequeños subsidios de las Naciones Unidas, pues también pueden acceder a la página. Y una parte muy particular que quiero destacar es la parte que tiene que ver sin hacer muchos cambios en la normativa. Evidentemente, la ley 125.01 define la figura de cooperativa eléctrica como una entidad para realizar actividad dentro de de generación, distribución y comercialización de energía en áreas rurales y suburbanas, utilizando recursos energéticos renovables del territorio nacional, independizándose del sistema regulado. Es decir, no es independizándose del CENI o un sistema particular del sistema interconectado, sino independizándose del sistema regulado. O sea, no estarían bajo ese régimen regulado que sí entraría, digamos, los clientes, digamos, que la distribuidora ofrecen el servicio público. Y la 5707 establece o dispone la aplicación de los incentivos y financiamiento para este tipo de instituciones de interés social, asociaciones, comunitarias, cooperativas registradas e incorporadas. Y la 6523 recientemente también establece una directriz, sobre todo el artículo 64, para que el Ministerio de Energía y Minas elabore los procedimientos correspondientes para normar los accesos a los fondos de financiamiento o las previsiones establecidas en el artículo 13 de la ley 5607, que tiene que ver con aquellos fondos de la ley 112.00, que también es algo que se puede rescatar. Sin muchos cambios en la normativa, se pueden implementar este tipo de cooperativas eléctricas. De hecho, al día de hoy, el que entiende que puede operar una cooperativa eléctrica puede agotar el proceso que está establecido a partir del artículo 67 de la 125.01, ir a la superintendencia y hacer la debida solicitud en este caso, aunque como dice, se pueden realizar. Habría que normar, habría que regular estos aspectos particulares de cómo se le haría el tratamiento administrativo de este tipo de solicitudes. Ya para finalizar, quiero destacar algunos aspectos de lo que son los desafíos, retos en la integración de fuentes renovables variables. O sea, a nivel mundial, pues se espera que la energía eólica y fotovoltaica, por ejemplo, aumente sustancialmente. Cuando hablamos de alta cuota, como vi que evidentemente parte del tópico, ¿no? de estos seminarios que se están abordando, tiene que ver con altas cuotas de energía renovable. A veces nos preguntamos, ¿y qué es una alta cuota renovable? ¿Qué es una media, baja o alta cuota renovable? Bueno, eso es un parámetro muy subjetivo, pero si nos referimos si hacemos referencia a las entidades internacionales, la Agencia Internacional de Energía la describe en 4 fases de penetración de energía renovable variable según su impacto en la operación del sistema eléctrico. Es decir, es muy subjetivo. Pueden haber otros aspectos, otros factores, como regulatorios, como temas de mercado, temas también de desafíos, pero vamos a enfocarnos a lo que establecen las referencias internacionales y donde evidentemente definen unas 4 fases como penetración de fuentes renovables y con las importantes rampas e intermitencias asociadas a este tipo de tecnología, pues también aumenta los requisitos de necesidad y flexibilidad adicionales, donde prácticamente entrarían en los proyectos que están en fase 3 y 4, o sea, con penetraciones del 15 al 50%. Obviamente, esto, como ya dije, o sea, esto conllevará evidentemente a que el sistema sea más flexible. En algunas ocasiones pudiera limitarse la producción de centrales renovables, lo que le llaman vertimiento o curtailment, o sea, es un concepto que se aplica, pero siempre y cuando con la necesidad también de contar con generadores convencionales para ofrecer las reservas operativas necesarias. Y evidentemente aquí rescatada por una referencia del doctor Máximo Domínguez. Obviamente estos son, digamos, los retos que desde el punto de vista que conllevarían a
un incremento, ya sea una fase 3 o una fase 4, del incremento de penetración de fuentes renovables, donde evidentemente donde se tendrían que tener recursos que aporten a esa flexibilidad operativa. Estas son, digamos, las acciones que en el momento se tiene que mencionar. Y RENA también establece unos límites desde el punto de vista ya asociado a este cumplimiento de los targets, de los objetivos del país o naciones, donde establece en último informe que realizó en el 2019, me parece, un 45% de como target para 2030 para República Dominicana. Bueno, obviamente ya parte de la estabilidad, yo le llamo a esta la curva del morro, de Montecristi, prácticamente asociada a que la penetración de fuentes renovables, sobre todo fotovoltaicas, pues establece o introduce el concepto de la curva de Pareto. No voy a abundar mucho, porque entiendo que ya fue abordado en un segmento anterior, solo que evidentemente ya es algo que, para que tengan una idea, esto fue la producción energética del 28 de mayo, donde se ve claramente que se está ya intensificando este parámetro de la curva de Pareto, y evidentemente eso va a conllevar a que se tengan que hacer ajustes desde el punto de vista de la planificación, ya no solamente tomar en cuenta cuál es la demanda que se va a proyectar, cuál es la demanda o el modelo tradicional de realizar el despacho, sino que se van a tomar en cuenta desde el punto de vista operativo, de la planificación de la operativa, sobre todo ese corto plazo, quizás ya 24 horas, tomando en cuenta el pronóstico de los vientos solar no sea tan representativo, sino que haya que llevarlo quizás a un modelo de 15 o media hora. Eso, digamos, son de los retos que estamos mirando. Ya esto también es archiconocido, o sea, de la cuenta del organismo coordinador, los efectos que evidentemente está causando el disparo de la actuación del esquema automático de conexión de carga o del EDAC, cuando se ven perturbaciones en las centrales fotovoltaicas, desde el punto de vista de la oferta y desde el punto de vista de la demanda también se está analizando, porque evidentemente como tenemos generación distribuida, ¿verdad? En todo el territorio nacional, pues también el mismo efecto de lo que sucede con la oferta, pues también se evidencia en la parte de la demanda, o sea, se ve un incremento representativo en la demanda, lo que también provoca estas desconexiones automáticas. Las nuevas disposiciones de la normativa establecen que el organismo coordinador puede limitar esta producción de fuentes renovables, siempre y cuando se tomen en cuenta límites motivados por riesgos estáticos y dinámicos, pero ya le da la instrucción al organismo de que a través de este tipo de estudios, tanto para el corto plazo, o sea, diario, el semanal, reprogramaciones, tiempo real, pueden establecer estos límites de restricciones, y creo que el organismo ya está trabajando en dos aspectos, sobre todo en la implementación de los Cortelmen. Calentico del horno, tenemos ya el decreto 523-23 que modifica ciertos aspectos de la ley 125.01 del reglamento, y obviamente establece su artículo 29 que las ampliaciones de porcentaje de reserva para regulación de frecuencia en razón de la generación no gestionable o de energía renovable variable deberán ser solicitadas al organismo coordinador, por el organismo coordinador a la Superintendencia de Electricidad, para evidentemente garantizar la flexibilidad del sistema, y claro, el organismo tendrá que estimar o determinar los costos operativos asociados a esto. Entonces, si usted quiere integración, bueno, yo siempre tengo el dicho de que si busca resultados distintos, no siempre haga lo mismo, y que como todos conocerán y recordarán a nuestro querido Federico Valera, él me decía que problemas dinámicos no se resuelven con soluciones estáticas. O sea, por eso es que debemos se han implementado los primeros pasos. Ya obviamente se conoce la implementación de la AEC, que es la automática Generation Control para la generación, para el servicio de regulación secundaria, donde evidentemente esto contribuiría o contribuye, ¿verdad?, a que estas variaciones que pueden presentar variaciones, digamos, en tiempo real, que pueden representar estas fuentes variables, pueden ser corregidas ya de manera automática, de manera distribuida por diferentes generadores que sean habilitados para los fines. Aquí una normativa complementaria emitida por la Comisión, donde se pueden hacer hibridación de proyectos renovables con eólica y solar o con otras tecnologías que se definen en dicha resolución. Esto donde evidentemente los recursos sean complementarios, o donde se puedan complementar, donde haya esa complementariedad del recurso, se pueden, claro, esos son los criterios que uno analiza para maximizar esta integración. La batería, obviamente, la resolución para realizar los servicios de arbitraje de energía, las resoluciones que emitidas por la CNE en estos momentos, donde ya prácticamente unos 15 proyectos, solicitudes
opciones se están analizando con baterías. Una con concesión definitiva ya estaría emitiéndose en los próximos días para la instalación de una planta central fotovoltaica con las disposiciones que establecen la normativa vigente. Código de red, o sea, aquí hago referencia a un documento que se realizó de GIZ, con GIZ conjuntamente, la superintendencia, organismos, CNE y otras entidades, Ministerio de Energía y Minas, para establecer, digamos, lo que serían los parámetros y los códigos de red para este tipo de centrales de generación renovable. Y es importante porque ya obviamente como el club, ¿verdad? Yo quisiera ser socio del club NACO, pero si no cumplo con las condiciones que establece el club NACO, simplemente no puedo ser socio. Tengo que irme a donde evidentemente aplique, ¿no? Y aquí, digamos, se establecen una serie de parámetros, requisitos que deberían cumplir esas centrales para operar el sistema, ¿no? O sea, ya no se le puede ver así la renovable como se veía quizá en el 2007, donde sí, evidentemente, se requería hacer la inversión, se requería traer la inversión privada, pero ya, como dije, o sea, la regla del juego la marca la Ley General de Electricidad. Y sobre esa Ley General de Electricidad y ese mercado es que deben operar. El sistema de pronóstico también, que obviamente ha mejorado bastante la previsibilidad de estas centrales renovables. Aquí solamente le pongo un capture de lo que cómo se operaba el sistema en el 2014, 2013, ¿verdad? Con las fuentes renovables, qué es lo que se declaraba y qué es lo que finalmente producían o qué es lo que finalmente inyectaban. Y luego, evidentemente, ya el sistema de pronóstico viene a mejorar esos aspectos, ¿no? O sea, ya se tiene mayor previsibilidad con otros aspectos, los arranques de las centrales de generación convencional, en este caso una eólica y una fotovoltaica, inclusive el efecto del eclipse que sucedió recientemente, creo que fue el 14 de octubre, si memoria no me falla, se pudo y esto es una fuente del organismo coordinador, se pudo prever con antelación, con mucha antelación anticipada, tomando en cuenta esta información que se obtiene del sistema de pronóstico. O sea, ya fíjense cómo ya nuestro paradigma ha ido cambiando, nuestro sistema ya ha ido evolucionando y ya estos aspectos particulares se pudieron prever. Inclusive estos son pantallazos que capturé previamente al evento, donde se veía prácticamente lo que se pronosticó versus lo que realmente ocurrió. Ya esto obviamente con la aplicación que tiene el organismo, ya se pudo ver con mucha anticipación ese efecto y cortesía de RBB Group, evidentemente aquí se ve cómo ocurrió el despacho, cómo ocurrió finalmente el despacho, donde lo que justamente recomendaba el organismo coordinador de despachar las hidroeléctricas en ese momento para motivar o mitigar este efecto, pues justamente fue lo que se dicho. O sea, ya se tiene una planificación anticipada y finalmente, y escúchame que quizá voy muy rápido, bueno, ya a futuro como algo de instalación a largo plazo o de almacenamiento a largo plazo, pues evidentemente el tema del hidrógeno ha estado tomando fuerza. El hidrógeno verde se refiere evidentemente al que es generado por energía renovable como energía primaria, y así lo establece, y creo que fue muy previsorio, perdón, el artículo 1 de la 5707, su literal Z, que define el hidrógeno verde, o sea, está dentro del alcance de la ley el hidrógeno verde. También la ley contempla incentivos para equipamiento para la producción del combustible de este hidrógeno verde como combustible con la penalidad ulterior de producción de electricidad. Esto lo establece el artículo 9 también en sus literales E y D, los equipamientos que pueden ser accesibles. Donde sí habría que trabajar, evidentemente, es el tratamiento administrativo que se le daría a una solicitud de concesión provisional y o definitiva para la producción de electricidad utilizando como combustible primario hidrógeno verde, que a su vez tendría que ser proveniente de fuentes renovables primarias de energía. Y este informe de GIZ también, que teóricamente establece que se requiere un suministro aproximadamente de 54 kilovatios horas por cada molécula de hidrógeno para la obtención de una molécula de hidrógeno. Este informe también está disponible en la página web de GIZ, que lo pueden consultar. Para mí es muy completo porque evidentemente es un análisis, es un diagnóstico, no es un producto terminado o acabado, sino que te recoge bien los aspectos asociados al sector del hidrógeno y hacia dónde entonces serían los siguientes pasos a realizar. Bueno, hasta aquí mi intervención. Yo espero que haya sido de su utilidad. Y bueno, agradecido a todos y sobre todo a la World Energy Council por la distinguida invitación que me extendió. Muchas gracias. Muchas gracias, Yeuli. Honrados de haberte tenido en esta Hasta presentación. luego, Belkis. ¿Me escuchas? Ahora, ¿me escuchas? No te oigo. ¿Me Déjame ver si soy yo que tengo problemas. ¿Tú me escuchas? ¿Tú me escuchas? Sí, yo te escucho. Déjame ver si soy yo que tengo problemas.
Sí, sí, y te escuchamos, Bel. Vamos a ver, vamos a quitar esto. ¿Me escuchas ahora, Yolis? ¿No me escuchas? A ver. Yo te escucho, ¿me escuchas? Señores, aprovechamos la ocasión para enviar un saludo especial al ingeniero Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas, quien se encuentra presente en esta sesión. Pasaremos en breve a las preguntas. ¿Me escuchas ahora? Sí, sí, parece que había un problema con Perfecto. Entonces, este programa. pasamos. En vivo. Sí. Mira, tengo una pregunta del señor Ramón Emilio de Jesús en el chat, donde Oh, indica que si esos cuatro proyectos fotovoltaicos privados que venden al spot, ¿cuáles son? bueno, actualmente tenemos a la fase 2 de Gumancitos, eólico. Eh, tenemos también, obviamente, las centrales que entraron primero al CENI, dígase los Cocos, Quilvio Cabrera, o sea, los Cocos como complejo, ¿no? Porque tenemos los Cocos 1 y 2, pero como complejo, se conoce como complejo energético eólico los Cocos, que también tienen contratos de corto plazo con ciertos usuarios regulados, donde venden esta energía y la que no sea suficiente para cumplir con sus compromisos contractuales pues evidentemente la adquieren de otras fuentes y en su defecto del mercado spot. Tenemos actualmente también el proyecto Esperanza, que está también, ya está inyectando, pero no tiene contratos con el Estado, al menos por ahora. Matrisol, que Matrisol tiene un contrato, aunque no está todavía actualmente efectivo, porque la planta se encuentra en estos momentos en la fase del cumplimiento de los trámites de la puesta en servicio de la obra, pero sí tiene un contrato privado con Cervecería Nacional Dominicana y un contrato de largo plazo. O sea, eso también ha sido algo interesante porque evidentemente no es un proyecto, vamos a decir, que no es el particular PPA con el Estado Dominicano, con la distribuidora, sino que tiene esta particularidad con Matrisol. Lo que pasa es que todavía, como la planta se encuentra en estos momentos en fase probatoria de commissioning, Cervecería tiene un contrato con Edesur Dominicana que le suple la electricidad, o sea, a través de un contrato de mayorista. No sé si se me queda uno. Creo que no. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Tenemos a Félix Eduardo Zelaya, quien pregunta, me gustaría saber si con la actualización de la iniciativa RELAC del BID se ha previsto cambiar los incentivos para proyectos de renovables en RD. Bueno, hasta donde tengo entendido, no existen propuestas de cara a realizar cambios en la normativa. Sí hay documentos, evidentemente, que expresan la necesidad de hacer ciertos ajustes, sobre todo en la parte fiscal. De hecho, existe una propuesta que está en estos momentos, vamos a decir, con la que la CNE ha manifestado abiertamente su no conformidad de todo de lo que es la eliminación de los incentivos. O sea, y obviamente para el cumplimiento de los objetivos que nos hemos planteado a nivel internacional, pues al menos somos de la opinión de que estos incentivos deben ser mantenidos para lograr ese cumplimiento de la Ley Estrategia Nacional de Desarrollo, de la ley 112, y con los objetivos, evidentemente, de los desarrollos sostenibles. Aunque eso represente una revisión, obviamente, que se pudieran mantener estos incentivos y luego ser revisados y de manera escalonada pudieran ir ir enfocándose a otros sectores más,
vamos a decir, básicamente que se requiera, pero más allá de ahí no conozco otra iniciativa en particular. Perfecto. Entonces, nos pregunta también Audín Batista que si el proyecto de RCU, dónde está ubicado y quién lo está operando. Mira, la Comisión Nacional de Energía, bueno, el Estado Dominicano, el Poder Ejecutivo, suscribió un contrato en el 2016 con una empresa denominada Green Wheels, que está ubicada en Santiago, en Rafael, donde aprovecharía evidentemente los residuos sólidos que provenientes de la recogida de basura que se hace en el municipio, el emplazamiento correspondiente. Y recientemente suscribió un contrato de compra y venta de energía con la empresa de Norte. O sea, a través del Consejo Unificado, la empresa distribuidora se suscribió un contrato. Obviamente el proyecto no está en la fase de operativa, obviamente está todavía no se tienen nada avanzado, ejecutado de construcción, pero entendemos que el brazo financiero, que es el PPA, pues va a permitir, obviamente, elaborar y estructurar este proyecto. Estamos hablando de 80 megavatios y que se hibridaría con gas natural. El otro proyecto es en la ciudad de San Pedro de Macorís, donde también el Estado Dominicano en el 2020 suscribió un contrato vía Comisión Nacional de Energía, obviamente, a través de su poder especial. Aquí la empresa Streamline es la que lleva la responsabilidad del proyecto. Igualmente, no hay avances representativos en este caso particular, no ha logrado hasta el momento materializar un contrato de PPA con las de empresa distribuidora y bueno, por el momento no tiene avances tampoco representativos. Lo mismo sucede también, por ejemplo, con proyectos hidroeléctricos, mini centrales hidroeléctricas, o sea, se tienen dos concesiones también que datan del año 2014, 2015, algunas, y están en esa misma realidad también. O sea, aquí los proyectos que sí tienen mayor nivel de desarrollo son los proyectos fotovoltaicos, como ya vimos, y las eólicas. Y biomasa, que tenemos una, ¿verdad? En San Pedro, que durante el 2016, o por lo menos hasta la puesta de servicio, 2017, y hasta la fecha, estuvo vendiendo toda su energía en el mercado spot y también con unos contratos con ciertos usuarios regulados, como el caso de Cormidón, pero recientemente, cuando hablo recientemente, finalizando el 22, principio del 23, materializó un contrato con EDESTE de PPA, entonces ya toda la energía que vende San Pedro Bioenergy es comprada por la empresa distribuidora EDESTE. Perfecto, Yeulis. Una última pregunta. Larisa Castillo, ¿a qué obedece Perdón, la de residuos sólidos de San Pedro es de capacidad de 55 megavatios, para que tengan la cifra clara. Y hibridaría con gas, por lo menos la concesión fue otorgada para hibridar con gas licuado de petróleo, o sea, con LP. Excelente. Larisa Castillo te pregunta, para finalizar, ¿a qué obedece la limitación de capacidad instalada por tecnología establecido en la ley para beneficiarse de los incentivos? Mira, buena pregunta. Realmente no hay una respuesta única. Todo, digamos, es sobre la base de suposiciones. Primero, ya tuviste que nuestra ley, Larisa, es una copia, ¿cómo te lo digo? De manera decente. Un copy-paste de lo que se establecía, ¿verdad? En una ley del año 90, de una disposición normativa del año 98 de España. Ellos lo llaman el Real Decreto. O sea, y claro, obviamente hay una asociación a esos incentivos porque desde mi punto de vista personal entiendo que era como que desde el punto de vista financiero era lo que el Estado dominicano, bueno, dominicano no, el Estado, ¿verdad? En este caso de este país, a nivel de tema fiscal podía incentivar. O sea, entendía que quizá un proyecto, y claro, hay que trasladarse a la época, ¿verdad? Cuando hablamos del año 97, 98, estas tecnologías eran bastante costosas comparado con hoy en día.
Y claro, un proyecto quizá como vimos que en el régimen especial se consideran la de 50 megavatios hidroeléctricas por debajo, esas son las que se entran en régimen especial, y la eólica también de 50 megavatios, es lo que interpreto, ¿no? De que por encima de 50, para el caso particular de la eólica, obviamente, más allá de esa capacidad, era inviable aplicar los incentivos o representaba, como dicen los recaudadores ¿verdad? Las entidades recaudadoras de fondos, representaba un riesgo, un riesgo fiscal para este tipo un sacrificio fiscal para este tipo de tecnología. Entonces, mira que el caso particular de la solar no tiene límite de entrada porque evidentemente primero, si estamos en el año 98, no tenía esa proliferación que tenemos ahora a gran escala, utility scale. Pero si comparamos la latitud de que nos encontramos nosotros versus lo que se encuentra en España, obviamente se requería que la fotovoltaica sí tuviera esa particularidad de no tener restricciones para poder aprovechar al máximo el recurso solar, porque las horas solar de esa latitud no son las mismas horas solar que tenemos nosotros. O sea, obviamente el criterio va asociado desde el punto de vista de ese sacrificio fiscal o lo que representaba para el Estado aplicar esa incentivo. No es un criterio técnico, o sea, no es un aspecto de que, bueno, que la red está saturada, de que no se puede, la capacidad de inserción a esta fuente intermitente, o sea, no. Va más asociado a un tema. Fíjense que la ley es una ley, por eso hago la comparación de que tenemos una ley de incentivo, una ley que establece las reglas claras del mercado eléctrico mayorista, del sector eléctrico, y tenemos una ley de incentivos, o sea, la 5707 es una ley de incentivos. O sea, y por ser ley de incentivos, evidentemente, la CNE tiene una participación particular de la fiscalización de la aplicación efectiva de esa ley, pero los incentivos al final de cuentas, quien lo otorga, quien emite la autorización vale la redundancia, para la exención fiscal, es el Ministerio de Hacienda. O sea, la CNE simplemente lo que hace es una recomendación, mira, sobre la base de la inspección técnica, recomendamos estos equipos, maquinaria, accesorios, pero si Hacienda dice que no, simplemente, o sea, obviamente basado en criterios que ellos entiendan, obviamente no lo aplican, porque todo el mundo entiende que la CNE autoriza, no, la CNE recomienda, que es lo que dice la ley. La ley dice que la CNE recomendará a través de una resolución, evidentemente administrativa, pero quien tiene la facultad final de aplicar esos incentivos o no, y de elevar una propuesta para que esa lista de maquinarias y accesorios y equipos sean ampliados, evidentemente son las entidades que cumplen este tipo de rol. O sea, en resumen, no es un criterio técnico, obviamente desde el punto de vista personal, para mí simplemente fue una transcripción literal de lo que se tenía en ese momento, y si nos transportamos a la época, tiene que ser asociado evidentemente hasta dónde el Estado podía incentivar económicamente, quizás tiraron sus números, sus cálculos para este tipo de tecnología. Lo que ha permanecido evidentemente durante todo este tiempo. Muchas gracias, Yeulis. Hemos concluido esta actividad. Les invitamos a unirse a nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. WEC.RD. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos el próximo jueves. Bueno, encantado a todos y gracias. Gracias, Yeulis. Placer. Hasta luego.